este último martes del 2019, no para todas las personas, fue la culminación de un ciclo. Hay para quienes fue iniciar una nueva vida. El pasado 31 de diciembre, una joven de 15 años que murió a consecuencia de un edema cerebral donó su corazón, lo que permitió que un hombre de 52 años dejara atrás la cardiopatía dilatada que le aquejaba y le hacía formar parte de la lista de espera desde el pasado mes de octubre. Los hechos ocurrieron en un hospital al sur de la Ciudad de México, lugar al que llegó el equipo de procuración de órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social para trasladar el corazón de esta joven al piso 3 del Hospital General de la Raza, donde un equipo de 20 especialistas ya esperaban para iniciar con el trasplante. Con esta buena acción, la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de la Raza cerró el 2019 con 14 trasplantes de corazón, 364 trasplantes de córneas, 116 de riñones, 18 de médula ósea y 14 de hígado. Además de recibir por la mañana de ese mismo día 6 córneas, 2 del Hospital General de Zona número 20 en Puebla, La Margarita, 2 más del Hospital General Regional número 1 en Querétaro y las últimas 2 del Hospital General de los Servicios de Salud del Estado de Guanajuato en Uriangato. Si en este 2020 uno de sus propósitos es ser donador voluntario y dar vida después de la muerte, consulte la página de internet del Centro Nacional de Transplantes, www.gov.mx/Senatra. Erika Sandoval, 21 Noticias.